Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos, para exaltar tu nombre. Una vez más, vamos a Gracias, hermanos, gracias por dirigirnos en la alabanza. Le voy a invitar que abra su Biblia al Evangelio de Lucas, el capítulo 2, y se pone de pie cuando lo encuentre para darle lectura a la palabra de Dios. Lucas 2, 39 al 52. Y dice la palabra del Señor de esta manera: Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía, y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar?
mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Padre bendito, gracias. Una vez más, Señor, estamos delante de ti, Señor, implorando, Señor, por tu gracia, Señor, para continuar adelante, Señor. Que seas tú, Señor, que nos sostenga como siempre lo has hecho, Padre, y que nos ayudes también a nosotros, Padre Celestial, a esforzarnos por vivir de acuerdo a tu santa voluntad, Señor, para que podamos ser un buen testimonio a las personas a nuestro alrededor, Señor. Queremos vivir, Señor, de acuerdo a tu evangelio, Señor, de acuerdo a tu santidad, Padre. Ayúdanos en nuestros hogares y allá afuera, Padre, porque allá es donde se necesita más, Señor. Que nos recordemos siempre que somos hijos tuyos y que somos diferentes, Padre. Que ahora estamos viviendo una vida nueva, la cual Cristo Jesús nos dio cuando nos arrepentimos y vinimos a Él para perdón de pecados y salvación de nuestras almas. Ahora te rogamos, Señor, que seas tú, Padre, quien nos ayude a entender este pasaje de tu santa palabra, que nos ayudes también a aplicarlo, Señor, a nuestras vidas, Señor. No nada más que agarremos información, sino que apliquemos lo que tú, Señor, nos enseñas, para que de esa manera, Señor, podamos exaltar tu nombre donde quiera que estemos, Padre. Bendice a cada uno de tus hijos aquí presentes, Señor. Guárdalos, Padre, guárdalos del poder del pecado, Señor. Ahora ya somos libres en Cristo Jesús del pecado. Ahora nosotros decidimos si pecamos o no pecamos, Señor, porque el poder lo tenemos para decir no, Señor. Así que te pedimos que nos ayudes, que podamos, Señor, enseñorearnos nosotros, Señor, de nuestros deseos, nuestros malos deseos que todavía están en nuestra carne, Señor, que podamos vivir para ti. Bendice pues a aquellos también que nos están viendo desde sus hogares y guárdalos. Y si alguno no te conoce, que hoy sea el día, Padre. Y que tú, Señor, les muestres, les enseñes un lugar, una iglesia donde acudir, donde congregarse, para que pongan a trabajar sus dones en medio de la iglesia. Gracias, Padre, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede tomar asiento. Seguimos viendo, hermanos, lo que sucedió después que Cristo nació. La semana pasada nos quedamos aquí en este pasaje anterior al cual estamos viendo hoy. La Escritura, miren, no nos dice, más bien la Escritura nos dice muy poco de los años de Jesús desde que era un niño, desde aquí cuando dice que regresa, que fueron al templo y vieron al niño Jesús, algunas de las personas ahí, y profetizaron acerca de él. Nos dice muy poco hasta este momento en el cual nos encontramos aquí de nuevo con Jesús. Desde niño hasta los 12 años no sabemos casi nada. Y solamente tenemos esta referencia de lo que sucedió aquí en este pasaje que leímos. De ahí en adelante la Biblia guarda silencio otra vez acerca de la vida de Cristo, hasta que de nuevo, cuando hace su aparición a la edad de 30 años, cuando empieza su ministerio terrenal. Hay periodos en la vida del Señor Jesucristo que la Biblia no menciona nada. No menciona nada. Dios nos da a entender, hermanos, Dios nos da los detalles cuando necesitamos saberlos. Si no nos dice algo específicamente, está bien, no pasa nada. Está bien. Estas cosas no influyen en nuestro caminar con Dios. O sea, el no conocer qué fue lo que sucedió desde la edad de unos 2 años o 1 año en adelante hasta los 12 años, no influye en nuestro caminar con Dios.
De los 12 años hasta los 30, tampoco. Muchas personas dicen, no, pues que estuvo en tal parte y allá fue con ciertas personas y aprendió de ellos. No sabemos, hermanos. No, y no debemos de meternos tanto en esas cosas. Debemos de creer lo que la palabra de Dios nos dice, y si Dios nos dice esto y no nos dice aquello, gloria a Dios, gloria a Dios. Así que enfoquémonos, hermanos, en las cosas que Dios nos revela y pongámoslas por obra. Hoy vamos a ver algunos hechos de la vida de Jesús antes de comenzar su ministerio. Vamos a ver algunas cosas que nos pueden ayudar a nosotros para caminar cerca del Señor. Primeramente, vamos a ver la niñez de Cristo fue como la de los demás niños. De versículo 39 y 40 dice: después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y dice el 40, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. Eso es todo lo que se nos dice de nuestro Señor Jesucristo. Eso es todo. Vemos aquí cómo sus padres, después de cumplir con la ley de Dios, volvieron a la ciudad de Nazaret, de donde ellos eran. Recuérdese que cuando estaban en Egipto, Dios les dijo, un ángel les dijo que regresaran, ¿verdad? Regresaran a Galilea, y ellos se fueron a Nazaret, que era una ciudad de Galilea. Y ahí es donde volvieron a la ciudad de Nazaret. De ahí en adelante no se menciona nada en la escritura de la niñez de Cristo. Hasta que tenía 12 años. Entonces se nos da otra poquita información de lo que sucedió a los 12 años. Si la Biblia, hermanos, no menciona nada, no debemos de especular acerca de lo que Cristo hizo de niño. No sé si usted ha visto películas, ¿verdad?, donde muestran al niño Jesús haciendo unos pajaritos de barro y luego vuelan esos pajaritos y todos se quedan asombrados, ¿verdad? La Biblia no nos dice nada de eso, hermanos, ¿verdad? Y no debemos de estar metiéndonos en cosas que en realidad no necesitamos saber. Vaya conmigo a Tito. Y vamos a ver un pasaje ahí en Tito. Y capítulo 3, 8 y 9. Tito 3, 8 y 9, acerca de esto que les estoy diciendo. Dice la palabra del Señor: palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Esto es lo que quiero que vean. Dice: pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Cuestiones que en realidad no necesitamos meternos en esas cosas. Lo que Dios quiere es que vivamos una vida piadosa delante de Él, que no nos metamos en discusiones que en realidad no hacen ninguna diferencia. Entonces vemos cómo solo se menciona que el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Esto es lo que se nos dice, lo único que se nos dice del Señor Jesucristo cuando tenía 12 años. No se nos dice que el niño Jesús se la pasaba haciendo milagros, impresionando a sus amiguitos y a sus hermanos, ¿verdad? No los vemos ahí haciendo milagros todos los días y
impresionando a sus familiares y a sus amigos. No, él aparentemente llevó una vida como la de cualquier otro niño, con la diferencia que él vivió una vida sin pecado desde niño, lo cual ninguno de nosotros, ningún hombre, ninguna mujer ha podido vivir una vida así, sin pecado. Solamente el Señor Jesucristo desde niño vivió una vida sin pecado, nunca mintió, no fue como nosotros, ¿verdad? ¿Quién nos enseñó a mentir a nosotros? ¿O quién enseña a mentir a ese niño pequeñito de unos 2, 3 años? Muchas veces son ellos mismos, ¿verdad? Si a un niño pequeñito usted le dice, ¿quién se comió ese pastel? Yo no fui, y tiene toda la boca llena, ¿verdad?, de chocolate ahí. ¿Quién lo enseñó? Los padres, no, al contrario, nuestro esfuerzo es enseñarles a no mentir, ¿verdad? A no mentir de chiquitos, ¿verdad? De chiquitos. Cuando ellos no agarran todavía el ejemplo, porque yo entiendo lo que dice la hermana, muchas veces hay padres mentirosos y ya los hijos ya crecen y están aprendiendo de los padres, ¿verdad? Pero desde chiquitos, nadie enseña a mentir al niño, nadie enseña a robar a ese niño. Hay niños pequeñitos que usted los lleva a alguna parte y ahí agarran algo a la bolsa, ¿verdad? Se roban las cosas, ¿verdad? Desde chiquitos. Y así, niños que el Señor Jesucristo, hermanos, nunca mintió, nunca robó, ni dijo malas palabras, ni hizo daño a las demás personas. Vivió una vida en santidad desde su niñez, haciendo la voluntad de su Padre. Esta es la diferencia entre el Señor Jesucristo, el niño Jesús, y todos los demás que hemos nacido. Él nunca hizo pecado. Hebreos 4:15. Hebreos 4:15 dice la palabra de Dios: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno, aquí está hablando de Cristo, recuérdese, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. El Señor Jesucristo fue tentado, como dice aquí, en todo, pero no pecó. Por eso es que Él es el único que puede salvar al pecador, porque se requería un cordero sin mancha, un cordero santo, que fuera sacrificado por el perdón de pecados de todo el mundo. Puede regresar a Lucas capítulo 2. Dios quiere de sus hijos, hermanos, que vivamos vidas tranquilas delante de las demás personas, vidas en obediencia a Dios y en honestidad, para que podamos hablar el evangelio a las demás personas y nos escuchen, para que nuestro testimonio sea eficaz. Eso es lo que Dios quiere. Eso es en lo que debemos de enfocarnos, hermanos, en vivir esta clase de vida, para que cuando usted y yo le hablemos a una persona, pongan atención. Porque si nos ven haciendo lo mismo que ellos hacen, si nos ven brindando con la cerveza por el año nuevo, espero que ninguno aquí, ¿verdad?, haya andado así, ¿verdad? Ok, hermano, chócala, ahí te va, pásame la otra. Y si nos ven así, ¿usted cree que nos van a escuchar cuando les hablemos de Cristo? ¿Usted cree que nos van a hacer caso cuando le digamos: Cristo tiene poder para cambiar tu vida, ven a Él? Pues si no te ha cambiado a ti, pues yo creo que a mí tampoco puede cambiarme. Dios quiere, hermanos, que sus hijos vivamos esta clase de vida en santidad, en obediencia a su palabra, para cuando usted y yo les hablemos de Cristo,
digan, es cierto, es cierto. No estoy de acuerdo, en tu religión, no estoy de acuerdo en el cristianismo, pero lo que sí no puedo negar, que Cristo cambió tu vida. Y eso es en lo que debemos de enfocarnos nosotros también. El Señor Jesucristo en su niñez vivió esta clase de vida. No andaba haciendo milagros por todos lados. Vivió una vida en santidad delante de Dios. Así que Dios quiere que nuestro testimonio sea eficaz cuando vivimos vidas en honestidad. Vaya conmigo a 1 Timoteo capítulo 2. 1 de Timoteo capítulo 2. Y vamos a tomar del 1 al 3. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia. Aquí quiero que vean, para que vivamos como quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Esta es la vida del siervo y de la sierva de Dios. Que vivamos esta clase de vida en santidad y honestidad. Que no nos conozcan como dice que es hermano, pero es bien tracalero. Dicen que es hermana, pero no, olvídese, no le crean nada, es bien mentirosa. No, hermanos, al contrario, que vean que en realidad Cristo tiene poder y que Él ha transformado nuestras vidas. Esta clase de vida quiere que Dios vivamos. Quiere Dios que vivamos, así como nuestro Señor Jesucristo, antes de empezar su ministerio, vivió una vida tranquila, una vida calmada, en obediencia, en sujeción a sus padres. Y así también nosotros debemos de estar viviendo esta clase de vida. También vemos cómo Cristo siempre tuvo presente su misión por la cual vino a este mundo. Vamos a ver el versículo 41 al 49 de Lucas capítulo 2. Un poquito largo, pero vamos a tomar esta referencia de ahí. Dice, iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supieran José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día, y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo su madre, Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Vemos, hermanos, como que el Señor Jesucristo siempre tuvo presente su misión por la cual vino a este mundo. Como vimos desde su niñez, no se menciona nada hasta este momento cuando Cristo tenía 12 años. Aquí el pasaje que estamos viendo. De seguro que cada año los padres lo llevaban a Jerusalén a celebrar la fiesta de la Pascua. Pero en la Escritura no se dice nada. Recuerde,
Dios nos dice solo lo que necesitamos saber. A veces la Escritura no nos da detalles. No tratemos de especular. Hay muchas historias que se cuentan de la niñez y la adolescencia de Cristo. Tengamos cuidado. Si Dios no lo dice en la Escritura, es porque no hay necesidad de saberlo. No nos metamos en otras cuestiones, en otras cosas que no tienen importancia. Lo que sí sabemos de Cristo es que Él entendía bien su misión y por eso se llenaba de sabiduría, de reverencia a su Padre Celestial. Caminaba en obediencia a Dios. Esa es la clave, hermanos, para no pecar contra Dios. Esa es la clave para no pecar contra Dios, la reverencia o temor a Dios. La reverencia o temor a Dios. Dice que el niño se llenaba de sabiduría. Vamos a ver qué es sabiduría de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Para saber, darnos a entender un poquito por qué el Señor Jesucristo se mantuvo viviendo en santidad y en obediencia a su Padre Celestial. Vaya conmigo a Salmos 111. Salmos 111. Y vamos a tomar el versículo 10. Salmo 111, versículo 10. Y dice la Escritura: el principio de la sabiduría, el principio, dice, de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos, su loor permanece para siempre. Así que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. No pensemos, hermanos, que nosotros somos muy sabios si no tememos a Dios. Si no tenemos reverencia a Dios, por más que conozcamos, no es que somos sabios. Vaya conmigo a Proverbios también, por si cuando la Biblia dijo a alguien, cuando la Biblia dice algo una vez hay que ponerle atención, pero cuando lo dice dos veces hay que tener mucho más cuidado. Y le voy a mostrar aquí no nomás una vez, ni dos veces, sino tres veces cómo habla de la sabiduría. Proverbios, el capítulo 1, Proverbios 1, versículo 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Lo mismo que dijo Salmos, ¿verdad? Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza, o sea, desprecian el temor de Dios. Los insensatos desprecian la reverencia a Dios. Otro pasaje que quiero que vean, Proverbios, también ahí mismo Proverbios 9 y el versículo 10. Proverbios 9 y el versículo 10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Hay personas que se creen tan sabias y tan inteligentes, pero no tienen nada de esto, sino tienen temor de Dios. Uno puede no saber mucho, no ser muy estudiado, pero si tenemos temor a Dios, si tenemos reverencia a Dios, somos hombres y mujeres sabias, de acuerdo a la palabra de Dios. Por eso, entonces, puede regresar a Lucas. Por eso vemos
a Cristo a la edad de 12 años, en medio de los doctores de la ley, dejándolos asombrados de su sabiduría y entendimiento que tenía nuestro Señor Jesucristo de niño, porque Él conocía muy bien su propósito en esta vida. Nada de lo que le aconteció a Cristo lo tomó por sorpresa. Él cumplió fielmente, hermanos, todo lo que estaba escrito de Él. Como Él mismo dijo que nadie le quitaba la vida, Él la puso como un sacrificio por el pecado de todo el mundo. Él conocía desde niño cuál era su propósito. Y a él no le tomó por sorpresa que lo arrestaron y lo crucificaron. Él sabía que su hora había llegado. Él sabía lo que le iba a acontecer. Juan 10. Y vamos a tomar el versículo 17 y 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida, fíjese bien, yo pongo mi vida, dice, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. 18, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo el poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Conocía el Señor Jesucristo cuál era su misión? Claro, Él estaba completamente seguro de por qué había venido a este mundo. Voy a regresar a Lucas, capítulo 2. Nuestro siguiente punto que vemos aquí es que Cristo, como humano, se sometió a la dirección de sus padres. Versículos 50 y 51 de Lucas 2. Dice, mas ellos no entendieron las palabras que les habló, y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba, ¿cómo? Estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Vemos ahí versículo 50 y 51, cómo él estaba sometido a la dirección de sus padres. Aunque Cristo sabía perfectamente quién era Él, en su humanidad fue obediente a sus padres terrenales. Imagínense, el Dios Todopoderoso se sometió a la dirección de sus padres terrenales. Esto es humillarse, ¿no? El Dios Todopoderoso estar obedeciendo lo que sus padres le mandan. Esto fue algo tremendo que experimentó nuestro Señor Jesucristo. Él regresó con ellos a Nazaret, siguió pacientemente esperando el momento para iniciar su ministerio terrenal. Tuvieron que pasar de los 12 a los 30, ¿cuántos años? 18. Tuvieron que pasar 18 años hasta que Jesús públicamente se dio a conocer. En ese periodo de los 12 a los 30 no se nos dice nada acerca del Señor Jesucristo. Pero Él estaba ahí esperando pacientemente su tiempo. No fue una coincidencia que, como dice la Escritura, tenía como 30 años cuando empezó su ministerio. No fue una coincidencia que dijo, ok, ahora sí ya. No, Él estaba esperando su tiempo. Lucas 3:23. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de, ¿cuántos años? Como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí, y luego ahí da toda su genealogía. Pero vemos ahí que nos menciona más o menos la edad cuando Cristo Jesús empezó su ministerio terrenal. Era como de 30 años.
Notemos entonces cómo la Escritura dice que Jesús estuvo sujeto a sus padres durante su niñez y su adolescencia. Fue el hijo perfecto a sus padres. Nunca desobedeció ni deshonró a sus padres. Esperó con paciencia su tiempo. Qué bendición tan grande fue el Señor Jesucristo a sus padres. ¿Cuántos padres no quisiéramos hijos así, verdad? Que nunca desobedecieran, que nunca hicieran nada en contra de lo que usted les decía, que nunca se apartaran de lo que usted les dijo. Pero el Señor Jesucristo fue esta clase de hijo. Hebreos 5 y el versículo 7 al 9. 5 dice: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, ¿qué dice? Aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Aunque era hijo, el Hijo de Dios, por lo que padeció, aprendió la obediencia en la carne, cuando Él estuvo aquí en este mundo. Él fue obediente a sus padres terrenales y fue obediente a su Padre celestial. Qué bendición tan grande, qué ejemplo tan grande nos deja aquí nuestro Señor Jesucristo. Jesús, el Dios creador del universo, supo humildemente sujetarse a sus padres y cumplir todas las leyes de su tiempo. Y no nada más la ley de Dios, sino también las leyes terrenales. Cristo, el Dios hombre, nos instruye, hermanos, con su ejemplo. Este es el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo para todos nosotros. Por último, vemos cómo vamos a terminar temprano hoy porque vamos a ir a tomar la comunión, por eso voy un poco a la carrera. Por último, vemos cómo Cristo, aunque era Dios, pasó por el proceso del crecimiento y aprendizaje como todos los demás niños, como todos los demás hombres nacidos. Dice el versículo 51, dice el 52, dice: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Y Jesús crecía en sabiduría, dice la Escritura. Ya vimos, hermanos, que el principio de la sabiduría es que el temor a Jehová. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Es vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Esa es la sabiduría. Vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Muchas personas, fíjense, quiero que pongan mucha atención en esto. Muchas personas confunden el conocimiento con la sabiduría. No es lo mismo. El conocimiento tiene que ver con saber cosas, con memorizar conceptos y teorías, que todo toda la información que tiene en su cabeza, en su mente. La sabiduría es aplicar. Fíjese bien, la sabiduría es aplicar o poner en práctica lo que sabemos. Son dos cosas totalmente diferentes. Se llega a ser sabio al aplicar lo que sabemos. Porque podemos llenarnos la cabeza, la mente, de tener una enciclopedia en la mente, pero eso no es sabiduría, eso es conocimiento. Lo pongo de esta manera: es como si usted tuviera un burrito y lo cargara de libros. Ahí los libros están ahí, la información, trae el burro cargando la información, pero el burro no es sabio, ¿verdad que no?
No. ¿Por qué? Se necesita aplicar el conocimiento para ser sabio. Hermanos, aplicándolo a nosotros, lo que sabemos de la palabra de Dios no nos hace sabios hasta que no lo aplicamos. ¿Cuántos cristianos conocen la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, pero obedecen a Dios? No. Obedecen solamente lo que les conviene. Y como se creen que ya saben mucho, esto sí y esto no. Esto no es para nosotros. O esto ya no aplica a nosotros. Toda la palabra de Dios aplica a nosotros, hermanos. Toda la palabra de Dios. No, que el Antiguo Testamento ya no, porque estamos en la gracia. Todo es palabra de Dios. Todo lo que está escrito es para beneficio de nosotros y tenemos que obedecerle. Así que, ¿queremos ser sabios? Apliquemos lo que conocemos. Es mejor que conozcamos poquito, pero lo apliquemos, a que conozcamos toda la Biblia y no apliquemos nada. Hay personas que usted se las encuentra y les habla de Cristo. No, yo me lo sé. Y le empiezan a decir versículos y versículos que conocen, pero ahí andan en la calle tomando de guainitos, ¿verdad? O en drogas. Conocen mucho, pero no aplicaron nada. Tenemos que ser sabios, hermanos. Tenemos que ser sabios y aplicar lo que nosotros sabemos. Jesús crecía también en estatura, no nomás en sabiduría. Esto tiene que ver con el físico, con el desarrollo del cuerpo. Jesús guardó los mandatos de Dios acerca de las leyes alimenticias que demandaban de abstenerse de ciertos alimentos. Recuérdese que él nació en una familia judía y el Señor Jesucristo, Dios tenía tanto cuidado de su pueblo que hasta en esas cosas les mandó que se abstuvieran de ciertos alimentos, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo hizo todo eso. Él guardó todos estos mandatos y ¿por qué? Porque todo esto era para tener un desarrollo bien balanceado. Si está bien, fíjese bien, si está bien en el área física, en su cuerpo, si está bien en esta área, se va a sentir bien en el área emocional también. Y también en el área espiritual. Somos cuerpo, alma y espíritu, ¿verdad? Lo que pasa en un área de nuestro cuerpo afecta a la otra. No podemos descuidar un área y sentirnos bien. No, somos cuerpo, alma y espíritu. Tenemos que cuidar las tres partes de nuestro cuerpo. Todo lo que sucede en un área del ser humano afecta a la otra. Si usted no duerme bien, no se va a sentir bien al siguiente día, ¿verdad que no? Descuidó su salud, su cuerpo. ¿Y cómo va a tener ganas de orar? ¿Cómo va a tener ganas de abrir la palabra de Dios? O más bien, ¿cómo va a ir a la iglesia todo desvelado? No, dice, mejor me quedo a dormir, porque ¿para qué voy a la iglesia si me voy a estar durmiendo? Dicen, ¿verdad? Mejor me quedo a dormir y así. Es que no quiero estar en la iglesia sin ganas. Algunos cristianos, yo quiero sentir deseo de ir a la iglesia, sentir deseo de leer la palabra, si no, ¿para qué la leo? Sentir deseos de orar, si no, ¿para qué oro? No, como siempre le estoy diciendo, hágalo, aunque lo sienta o no lo sienta. ¿Por qué? Porque de esa manera estamos siendo obedientes a Dios. Algunos dicen, no, es que no quiero ser hipócrita. No está siendo hipócrita, está siendo obediente a Dios. No, es que yo, ¿para qué leo la Biblia si no tengo ganas? No, pues entonces va a durar mucho tiempo hasta que le vengan las ganas. Y luego si empieza en Levíticos o Números,
Imagínense, ahí se va a desanimar y ya no, el Antiguo Testamento no, mejor me voy a Apocalipsis, no, pues menos, se va a asustar allá, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado, hermanos, tenemos que cuidado. Lo que pasa en una área afecta a la otra de nuestro cuerpo. Cristo también, dice la palabra, crecía en gracia para con Dios y los hombres. Esta es el área espiritual. Su comunión con el Padre siempre se mantuvo como siempre había sido por toda la eternidad. Vemos cómo la Escritura nos muestra que Cristo nunca descuidó su comunión con Dios el Padre. ¿O sí? Siempre lo vemos orando, ¿verdad? Apartándose de las multitudes de sus discípulos y pasando tiempo a solas con su Padre Celestial, orando. Nunca descuidó su comunión con Él. Por eso se angustió tanto en la cruz del Calvario cuando experimentó el abandono de su Padre por unos instantes. Cuando el pecado de todo el mundo fue puesto sobre Él. Cuando su pecado, mi pecado y el pecado de todo el mundo fue puesto sobre el Señor Jesucristo en esa cruz del Calvario, por eso se sintió ahí abandonado de su Padre Celestial. ¿Por qué? Porque Él es un Dios santo, no puede ver el pecado. Y el Señor Jesucristo, vaya conmigo a Mateo, dijo estas palabras. Mateo 27 y el versículo 46. Dijo el Señor Jesucristo, dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eso es algo tremendo que le sucedió al Señor Jesucristo. Nunca se había sentido desamparado de su Padre Celestial. Hasta ese instante, cuando el pecado, nuestros pecados, fueron puestos sobre Él en esa cruz del Calvario. Cristo pasó por todo esto que pasó, hermanos, por amor a nosotros. Cristo dio su vida para que nosotros vivamos. Por eso dijo el apóstol Pablo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Vivamos para Cristo, hermanos. Vivamos para el Señor Jesucristo. No hay otra mejor manera de vivir. Se va a evitar muchas situaciones difíciles al caminar cerca del Señor, al caminar en obediencia a Él. Este año que viene, hagamos planes, pongámonos metas de caminar más cerca del Señor, de buscarlo más en su palabra, de pasar más tiempo en comunión con Él, para que podamos hacer un impacto en las personas que nos rodean. No hay otra manera, hermanos. No es que vamos a hacer lo que ellos hacen para ganarlos, no. Vamos a hacer lo que Dios nos manda para poder alcanzar a las demás personas. Vamos a terminar aquí. Padre, gracias por tu palabra. Bendícenos y guárdanos como siempre lo has hecho, Señor. En nombre de Cristo Jesús. Amén.